Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy nos toca continuar con Levítico capítulo 5, verso 14, y ya hemos orado, le hemos pedido al Señor sabiduría y dirección, que sea Dios Espíritu Santo revelándonos. Así es que vamos a entrar al texto. Versículo 14 dice: Habló más el Señor a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá por ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Pues vamos a ver estos primeros versículos, estos 5 versículos que estamos leyendo aquí, y lo primero es que vemos que Moisés está recibiendo aún más estas instrucciones sobre los sacrificios. Ya vimos más o menos este modelo de los sacrificios, pero ahora se está hablando de la ofrenda por expiación o de la expiación por ofrenda. ¿Qué es expiación? Expiación es quitar la culpa. Entonces, lo que está diciendo aquí la Biblia es una ofrenda para que la culpa sea quitada. Y de lo primero que habla Dios a Moisés de esta culpa que pueda ser quitada es el error en las cosas santas del Señor. Y es que muchas veces nosotros pecamos o nos equivocamos en las cosas santas del Señor. Y no sé, probablemente tú y yo decimos, bueno, no me equivoco tanto con Dios, pero la realidad es que nos equivocamos seguido. Y por eso le dice a Moisés: traerá por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Fíjate en esta parte interesante. Se habla de llevar un carnero sin defecto, pero ahora se está diciendo en el mismo versículo que debe de ser con dinero. Esta reparación es en peso de plata y es según la estimación de Moisés. En su defecto sería después en la estimación del sacerdote o del sacerdote principal. Ahora, ¿cuáles son estos errores en las cosas santas? Eh, las fiestas, las ofrendas, las primicias, los diezmos, todo lo relacionado a Dios, ¿no? Y ahora, todo lo relacionado a Dios, cuando tú lo conoces y te equivocas, viene algo bien interesante. ¿Cómo estimas o cómo evalúas todo lo que te has perdido de parte de Dios? Y es que, ¿qué nos recuerdan las fiestas? ¿Qué recordaba Pascua para el pueblo de Israel? ¿Qué recuerda cada una de las fiestas para el pueblo de Israel? Y cada una de estas fiestas tiene recordatorios de la obra de Dios en sus vidas, de la obra de Dios en medio de ellos. Entonces, muchas veces tú y yo nos hemos perdido el poder encontrarnos con Dios por haber pecado. Y no hay forma en que nosotros podamos estimarlo.
No es como, bueno, ya voy a ir a tomar la cena del Señor con la iglesia este mes porque me la perdí el mes pasado. No, porque es algo que ya no podemos remediar. Y ahora, ¿qué es lo que viene? Pues Dios le dice a Moisés, tú estímalo y que esta persona dé eso en ofrenda, ese costo en ofrenda, costo en plata, porque ya no va a poder estar con el pueblo en las festividades o en lo que dejó de hacer en el tiempo en el que no lo hizo. Y por eso en el verso 16 dice, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Y aquí vemos ya otra vez el carnero del sacrificio que está en el templo y se va a hacer la expiación por esta persona que está llevando el costo. Pero lo interesante aquí en el verso 16 es que dice que pagará lo que hubiese defraudado. Cuando nosotros buscamos en hebreo la palabra defraudar que viene en Levítico 5, en el verso 16, se habla de un daño a la dignidad. Entonces, cuando dice lo que hubiera defraudado de las cosas santas, significa que no tuvo por digno a Dios, que no tuvo por dignas las cosas santas y que por lo tanto por eso fue que había pecado. Pero ahora que ya ha reconocido que se equivocó, que se había alejado de Dios, dice la palabra que entonces va a pagarlo, pero no solamente va a pagar, sino que va a añadir la quinta parte. ¿Cuánto es esto? 20%, una quinta parte. Entonces, vamos a suponer que alguien pecaba y que el sumo sacerdote no era en pesos, pero vamos a hacerlo en pesos, que el sumo sacerdote le decía, tú pecaste contra Dios, viniste, lo reconociste y ahora estás pidiendo al Señor que te quite tu culpa. Lo que tienes que hacer entonces va a ser pagar y él estimaba el costo del animal y de lo que había pasado y dice, vas a tener que pagar 1,000 pesos. Y entonces esta persona que tenía que pagar 1,000 pesos, ahora los paga, pero pone 200 pesos más porque es la forma en que está diciendo, ahora entiendo cuál es el valor de lo que me he perdido. Y esta parte es bien importante para nuestras vidas, porque muchas veces pensamos que la gracia y la salvación son totalmente, ¿cómo decirlo?, sin ningún costo, que son meramente beneficio para nosotros. Pero cuando nosotros nos hemos alejado de la gracia de Dios, cuando nosotros nos hemos alejado de hacer las cosas como Él nos las ha pedido, ahora necesitamos mostrar con ahínco que queremos y que evaluamos la obra de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí quiero que imagines esta parte y quiero que lo pienses. Probablemente te ha pasado que tú has defraudado a alguien y te has tenido que esforzar para que esta persona vuelva a tener confianza en ti, para que esta persona vuelva a confiar en lo que tú estás diciendo. En este caso, Dios lo que está diciendo es muéstrate a ti, demuestra que realmente hay algo que ha cambiado en tu vida. Verso 17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Y nuevamente vemos esta parte de hacer las cosas sin saber, ¿no? Y ya hemos visto hacer las cosas sin conocimiento de que están mal delante de Dios no nos exime. Y entonces Dios nos enseña que nosotros si hemos hecho las cosas mal sin saberlo, debemos reconocerlo. Y esto nos habla para aquellos que van empezando o que se han acercado a Dios por primera ocasión,
y que de repente te dicen, bueno, pero es que yo siempre me he portado bien a mi manera. He intentado hacer las cosas a mi manera, de la forma correcta. Yo creo que Dios no me va a castigar. Yo creo que Dios no se va a molestar por lo que he hecho mal. Y la Biblia dice que si nosotros hicimos algo que era contrario a Dios, aún sin saberlo, nosotros hemos pecado contra Dios y hemos sido culpables. Entonces necesitamos añadir, necesitamos pagar nuestra expiación y necesitamos añadir la quinta parte. En el verso 18 dice, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Y fíjate, ya sea que tú sepas que te has alejado de Dios, que tú estabas cerca de Dios, pero que tú subestimaste la obra de Dios en tu vida, o que tú ni siquiera supieras que Dios estaba ahí y que tú estabas ofendiéndolo, cuando el Señor se acerca a ti, se te presenta, también te da la posibilidad de que te arrepientas, de que transformes tu vida. Y esta parte es bien importante porque lo que te dice es que tienes que hacer expiación con un cordero o con un carnero sin defecto. Y en uno dice, puedes pagar con plata en ciclos de plata, y nosotros podemos recordar con qué se pagó a Judas, nuestro Salvador, con monedas de plata del templo. También nosotros podemos ver que se dice al sacerdote, en este caso se le está hablando a Moisés y se le dice un carnero como tú lo estimes o según tú lo estimes, pero sin defecto. Y lo interesante es que el sumo sacerdote de nuestras almas es Cristo. Y Él se entregó sin mancha. Él se entregó sin defecto para que tú y yo pudiéramos quitar nuestra culpa, para que nuestra culpa fuera quitada. Ya sea que nosotros nos hayamos equivocado y ya conozcamos de la gracia de Dios, o que nosotros no conociéramos y que apenas nos estemos acercando, el Señor nos dice, ya hay alguien que ha expiado, ya hay alguien que ha pagado, ya está el Cordero, ya eso ya fue pagado. ¿Qué es lo que falta pagar? El 20%. Ese 20%, ese extra, es ahora lo que nosotros tenemos que poner, esta quinta parte extra, para que el Señor vea que nosotros estamos caminando en su voluntad. Y es que no solamente se trata de que nosotros reconozcamos, no es suficiente reconocer hacer el mal, no es suficiente estar convencido de pecado. El mundo puede estar convencido de pecado. Todas las personas podemos estar convencidos de que estamos haciendo mal. Y de hecho, probablemente tú lo has escuchado. Pues si todos hacen las cosas mal, todos estamos mal, unos más, otros menos, pero todos andamos mal. Y mucha gente dice, pues yo no estoy tan mal como otros, entonces no hay tanto problema. Pero la Biblia nos enseña con esto que no solamente se trata de saber que estoy mal, de tener esta convicción de pecado, sino también de tener acciones, de añadir un 20%. Y hoy también vamos a hablar no solamente de cuando ofendemos a Dios, porque yo creo que es bien sencillo de repente pensar en cuando ofendemos a Dios y decir, Señor, te voy a alabar un 20% más, me voy a esforzar un 20% más, Señor, voy a poner de mi parte un 20% más para hacer mis devocionales porque los he dejado de hacer, porque he dejado de lado estudiar tu palabra, porque he puesto delante de ti o antes que tú otras cosas, otras actividades, otros trabajos. Pero la parte difícil también viene cuando nosotros hablamos de relaciones entre nuestros pares, con otras personas. Y el capítulo 6 comienza hablando de ello.
Capítulo 6, verso 1 dice que el Señor volvió a hablar a Moisés y le dijo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare, calumniare a su prójimo, o habiéndolo hallado lo perdido, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y ahora vemos entonces estas relaciones humanas que nos tienen tan locos a veces, porque con Dios de repente podemos nosotros matizarlo y decir, bueno, Dios está en el cielo y sí me estoy esforzando, Dios ha visto que le estoy metiendo el 20% extra, pero ahora vemos que se habla en el verso 2 del capítulo 6, cuando una persona peque, y fíjate bien lo que dice, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor, contra Jehová. No está diciendo solamente que ha pecado en contra de su hermano, no está diciendo que se ha equivocado o que está en contra de una persona a su alrededor, sino la Biblia dice que lo hizo en contra de Dios. Y esta prevaricación se puede entender como un defraudar. Entonces, esta persona ha defraudado a Dios y dice que negó a su prójimo lo encomendado. Y aquí vamos a hablar de temas bien interesantes porque muchas veces nosotros podemos pensar solamente en lo encomendado como algo físico, ¿no? Como, yo te encargué esto. Y podemos pensar en las personas que defraudan económicamente a un pueblo. Podemos pensar en las personas que defraudan con artículos, con casas, ¿no? Hay cada historia que nosotros podemos conocer de defraudadores en donde de repente hubo alguien que se pasó de vivo y se quedó con un terreno, se quedó con una casa, se quedó con un vehículo, se quedó con algo físico. Pero fíjate que dice que negare a su prójimo lo encomendado. Y cuando dice eso, no solamente está hablando de lo físico, sino está hablando de cuando tú le encomiendas cosas que son más profundas en ti. Cuando tú le encomiendas, cuando tú le encargas o tú le has dicho, yo te entrego mi confianza, yo te entrego mi cariño, yo te entrego mi amor, yo te entrego mi cuidado, yo te entrego mi vida también. Y ahí podríamos estar hablando de cuestiones de matrimonio, podríamos estar hablando de cuestiones de familia. Y es bien interesante porque todo lo que Dios, o todo, mejor dicho, todo lo que las personas podemos poner en mano de otra persona, no lo podríamos hacer si Dios no nos lo hubiera encomendado, si Dios no nos permitiera tenerlo. Entonces, cuando alguien se casa, la vida de un hombre se le está encomendando a una mujer, no solamente de parte del hombre, sino de parte de Dios. Y la vida de una mujer se le está encomendando a un hombre, no solamente por parte de la mujer, sino de parte de Dios. Y se le ha dejado en su mano. Y entonces esta persona debe de cuidarlo, ¿no? De igual forma, cuando un hijo es depositado en las manos de un padre, nosotros vemos que es herencia de Jehová. Y por lo tanto, nosotros encontramos que es algo que Dios
le ha encomendado, algo que Dios le ha dejado en su mano. Y lo que Dios pide es que el padre ahora sea alguien que entienda que esta personita, este bebé, este hijo, la madre entienda que este hijo debe de ser una saeta en sus manos. Y esta saeta debe de ser enfocada en la dirección correcta. Lo mismo pasa en cada una de nuestras vidas, con cada una de nuestras relaciones. ¿Sabes? Las relaciones de amistad son una encomienda, no solamente de parte de las personas, principalmente de parte de Dios. Dios nos ha encomendado a nuestros amigos para que ellos puedan conocer mejor al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo estas encomiendas y nosotros las defraudamos o robamos o calumniamos a nuestro prójimo, lo que hemos hecho es pecar en contra de Dios. Y probablemente si tú y yo ya examinamos nuestro corazón, podemos pensar, sí, yo he pecado en contra de Dios. O probablemente con la situación que estés pasando, tú puedas decir, una persona ha pecado en contra de Dios y me ha lastimado a mí. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo primero que sigue es dejar de negarlo. Y lo vemos entre el verso 3 y el verso 4. Bueno, en el verso 3 vamos a ver algo que también se me hace bien interesante, porque dice, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Y aquí hay dos cosas. Lo primero es, ya halló lo perdido. Primero se perdió y ahora ya lo encontró y dice, no, 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 no lo tengo. Y está jurando en falso, ¿no? Eh, esta parte era, pues si encontré lo perdido, lo tengo que regresar, pero esta persona no lo hace. Y muchas veces así pasa, que nosotros sabemos que hay forma en que podamos restaurar, porque no todo está perdido, sino que, o no hay algo perdido, sino que simplemente como que salió de orden y en lugar de arreglarlo, nosotros no queremos arreglar las cosas. Y lo segundo que viene en el verso 3 es todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Dios sabe que tú y yo solemos pecar. Dios sabe que tú y yo solemos lastimar a nuestro prójimo. Dios sabe que tú y yo también estamos propensos a que otros nos lastimen. Y entonces el Señor ha mandado esto. Y Él dice, bueno, pues si ya alguien ya pecó y ha lastimado, ha robado, ha quitado este daño o ha dado este daño a la integridad, a la dignidad de la persona y por lo tanto también a la dignidad de Dios. Ahora lo que Dios dice es en el verso 4 lo siguiente. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Y este es un tipo de ofrenda. Hemos visto ya el primer tipo de ofrenda expiatoria, que era el jatá en hebreo, y el jatá en hebreo es un sacrificio de expiación para que se quite la culpa, pero ahora estamos viendo el segundo tipo, que es el Hasham. Y Hasham es un sacrificio de reparación. Y en este sacrificio Hasham de reparación, lo que vemos es que Dios dice, bueno, primero el que pecó y ofendió debe de restituir. Y como les he dicho, como estábamos viendo hace rato, ¿no? Restituir significa que entonces tú ya has reconocido que hiciste mal. Tú ya estás convencido de que hay algo mal que hiciste. Ya puedes decir, sí, yo me equivoqué, yo dañé, yo rompí, yo herí. Pero después de decir, sí, yo dañé, yo rompí, yo herí,
tienes que continuar. Y este continuar es el restituir, es el volver a hacer o es el volver a entregar. Y es un proceso largo. Pero, ¿sabes? En Israel, este restituir, cuando nosotros lo pensamos, Dios ya lo había instituido en el Éxodo. ¿Qué es lo que pasaría si alguien roba algo de su hermano? ¿Qué es lo que pasa si alguien encuentra algo de su hermano y no se lo entrega, pero es demandado? Dios ya había dicho, y este proceso legal viene en Éxodo capítulo 22. Acompáñame, por favor, Éxodo 22, 7. Y fíjate lo que va a decir. Todo el capítulo 22 habla sobre estas leyes, pero la primera parte, los primeros 15 versículos son sobre esta restitución. Y ahora vemos en el verso 7 lo siguiente. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Esto era lo que por ley tocaba, que si alguien te encargaba algo, tú lo tenías que cuidar, pero si esta persona o esto, perdón, si esto que estabas cuidando te era robado, el que lo robara tenía que pagar el doble si era descubierto. Verso 8. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Y aquí viene, ¿no? Bueno, no encontraron al ladrón. ¿Qué me va a pasar a mí que yo era el que estaba cuidando las cosas? Pues voy a ser presentado ante los jueces, ante los ancianos del pueblo. Y recuerda, estamos hablando de cosas materiales de un lado, pero del otro lado estamos hablando de cosas espirituales. Y estamos hablando de sentimientos y estamos hablando de cosas que las personas nos han proporcionado, de confianza, de amor, de cuidado. Y probablemente tú y yo hemos defraudado a alguno o nos han defraudado en algún momento. Y lo que viene aquí es bien interesante porque entonces lo primero es, si tú lo estás cuidando, pero alguien más llega y daña y tú lo descubres, entonces esta persona debe de pagar el doble. Pero si no es descubierto el ladrón, tú vas a ser examinado para ver si tú has sido partícipe junto con los que lo robaron. Verso 9. En toda clase de fraudes, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo, nadie, juramento del Señor habla entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá al dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibirá el dueño el alquiler. Vemos estas leyes sobre restauración y vemos cuán importante es el que esté el dueño, el que no se haya hecho fraude, pero si hay fraude, entonces vemos que se tiene que pagar y vemos también cómo es que se tiene que resarcir a su dueño en caso de que tú hayas pedido prestado, en caso de que tú lo hayas utilizado. Y esta parte es bien importante porque debemos recordar que
todo lo encomendado, dejado a nuestras manos, en nuestras vidas, no ha sido solamente encomendado por nuestro prójimo, sino ha sido encomendado por Dios. Entonces, aquí vemos cómo es que Dios dice, miren, si has ofendido a una persona, tú has pecado contra Dios. Y esta parte es bien fuerte, porque nos habla de que pecar contra otro es pecar contra Dios. Y esto daña nuestra relación con nuestro prójimo y nuestra relación con nuestro Dios. Por lo tanto, si tú sabes que has ofendido, si tú sabes que has lastimado, si tú sabes que has engañado, que has mentido, este tiempo el Señor nos pide y nos enseña a que nosotros le busquemos y busquemos restituir, busquemos reparar el daño de lo que nosotros hemos hecho. En el verso 4 de Levítico 6 dice que es reparar o restituir aquello que robamos, el daño de la calumnia o el depósito que se encomendó o lo perdido que encontramos, o todo aquello sobre lo que hubiéramos jurado falsamente. Probablemente si tú haces memoria, has hecho falsos juramentos a personas que te entregaron algo. Probablemente hubo alguien que te calumnió, o probablemente tú has calumniado a alguien, has dañado la vida de alguien a través de tus palabras. Y si es así, entonces tienes que restituir. Verso 5 dice, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y con esto otra vez vemos, añadir la quinta parte. ¿Cuánto es la quinta parte de 10? 2, ¿no? O sea, un 20%. Y esta expiación nos habla no solamente de quitar una culpa, sino también nos habla de confesar. Y esta parte es bien importante para nuestras vidas, porque entonces, cuando tú restituyes y tú estás entregando para expiación, tú estás confesando a Dios y a los hombres. Le estás confesando a la persona a la cual has dañado. Le estás confesando a la persona a la cual le has robado, a la cual has engañado, a la cual has calumniado, pero también le estás confesando a Dios. He dañado tu imagen en mi prójimo. También he calumniado tu nombre al calumniar el nombre de mi prójimo. Te he defraudado al defraudar a mi prójimo. Y entonces necesitas poner ese 20% añadido. Primero necesitas restituir. Y viene una duda, una pregunta bien importante para nosotros hoy. ¿Tú y yo podemos restituir lo que hemos dañado? ¿Podemos restituir aquello que hemos roto? ¿Podemos restituir aquello que ha muerto? ¿Podemos restituir o dar aquello que hemos perdido cuando se nos había encomendado? Y muy probablemente la respuesta de cada uno de nosotros sea no. O simplemente sea no sé cómo hacerlo. Yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Y viene una noticia, y una noticia que me encanta. Para el pueblo de Israel, ya vimos, en lo legal era pagar el doble. Era, te entrego un animal como el que tú me prestaste y te doy otro. O era restituir, o era pagar el precio de algo. En el caso de Levítico se dice, lo que tiene que hacer es entregar esto, pero también un 20%. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que tú has dañado de tu vecino, de tu prójimo, no es algo físico? Cuando tú no le robaste un billete de 20 pesos a tu mamá cuando eras niño, ¿no? Probablemente tú de niño le tomaste monedas para ir a jugar a las maquinitas y si no lo hiciste, confieso, yo sí soy pecador y en algún momento lo he de haber hecho.
Eh, en la prepa no, porque en la prepa dicen que yo jugaba maquinitas, no es cierto. Eh, Ese es un chiste local, perdón. Pero algo que podemos ver es, en lo físico, muchas veces cuesta trabajo restaurar. Cuesta trabajo restaurar y pagar algo que has roto, probablemente una taza, probablemente un libro, probablemente un sillón, una computadora. En lo físico cuesta, ¿no? Y más porque de repente ves los precios y dices, wow, es horrible, es carísimo. Pero, ¿qué pasa cuando tú rompiste algo que es interno? Cuando tú has roto confianzas, cuando tú has roto amor, cuando tú has roto cuidado que se te había encomendado, cuando tú has hecho daño a tus hijos, cuando tú has hecho daño a tu esposa o a tu esposo, cuando tú le has hecho daño a tus padres, a tus hermanos. ¿Qué pasa cuando lo que tú y yo hemos hecho ha dañado a nuestra familia? ¿Qué es lo que pasa cuando lo que tú y yo hemos hecho ha dañado a los que están a nuestro alrededor, a nuestros amigos? Cuando daña a las personas a las que más les importamos y que más nos importan. ¿Qué pasa ahí? ¿Podemos pagar? ¿Cómo podemos restituirlo? Y la respuesta es yo no puedo. Yo no puedo. Yo puedo reconocerlo. Yo puedo decir, sí, Señor, yo he pecado contra mi hermano. Sí, mira, quiero venir y platicar contigo porque te he hecho daño, he hablado mal de ti, he hecho mal las cosas, pero probablemente hay cosas en donde tú ya no sabes cómo restaurarlo. Y para ello quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Primer carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la restauración, perdón, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? Que Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él es el que puede restaurar. Y después de esto, también dice que nosotros podemos ser vivificados y que Él ha predicado a los espíritus encarcelados, ¿no? A aquellos que están encarcelados por haber hecho mal. Pero también el día de hoy nosotros tenemos esperanza en este justo que se ha entregado por nosotros los injustos. Pero ahora acompáñame a Mateo capítulo 3. Y hablamos del bautismo y ahora Mateo capítulo 3, eh, el verso 6, perdón, verso 7, vamos a ver que hay muchos que están siendo bautizados y entre ellos están, fíjense quiénes,
al ver que muchos de los fariseos, versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo de Juan, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y ahora viene el consejo de Juan. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El consejo de Juan el Bautista es, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que porque están bien, no piensen que porque, tengo un buen nombre, la gente no te va a creer si tú dices que yo he hecho mal. No, yo me siento tranquilo. Si tú sabes que has hecho mal, necesitas hacer frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo es una identificación. ¿Con qué nos identificamos cuando somos bautizados? ¿Por qué es tan importante el bautismo para el cristiano? Porque te identificas con Cristo en su muerte y en su resurrección. Pero si tú estás siguiendo la serie que estamos teniendo en Juan, los domingos, tú ya sabes que en el bautismo de Juan, en el bautismo de Juan el Bautista, te estabas identificando como uno que había pecado y que necesitaba redención, como uno que necesitaba que viniera alguien y le salvara. Y por eso es que cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendiendo que Él es el Cordero que quita la culpa, que Él es nuestra expiación. Pero regresamos a Levítico 6 y volvemos al verso 5 y recordamos que estamos viendo que se tiene que añadir a ello, a lo que nosotros debemos de entregar o restituir, debemos de añadir la quinta parte en el día de la expiación. Y ahora, ¿cómo podemos añadir esa quinta parte en nosotros con la gente con la que tú y yo podemos decir, le he dañado su corazón, he dañado su confianza, he dañado su amor, he dañado su cuidado, he dañado aquellas cosas que me han encomendado y que Dios me había encomendado? Y probablemente tú te encuentres en ese momento o en ese lugar. Todos lo hemos pasado y todos nos encontramos en alguna ocasión en eso o en varias, porque acuérdate, son cosas en las que suele pecar el hombre. Y cuando tú y yo nos encontramos en eso, ¿cómo podemos añadir la quinta parte, ese 20%? A través de hacer frutos dignos de arrepentimiento, a través de mostrar con nuestras vidas que realmente estamos arrepentidos. Sí, es restituir. Y hay cosas que tú y yo no vamos a restituirle a alguien. Esa confianza, ese amor, tú y yo no lo podemos restituir. El que restituye los corazones es Cristo. Los vuelve a hacer. El que vuelve a hacer las cosas como al principio es Dios. Pero tú y yo podemos añadirle a través de mostrar con nuestras vidas, a través de mostrar con nuestras manos, a través de nuestras acciones. Y es que tú y yo hemos sido llamados a poner en acción el evangelio de Cristo. Verso 6 dice, y para expiación de su culpa traerá al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Otra vez vemos, la única forma de expiar una culpa cuando hemos dañado a otros no es a través de nuestras fuerzas, no es dejándolo a, bueno, pues en algún momento se tendrá que sanar. Y tal vez tú tienes heridas así, ¿no? Que una persona en algún momento de tu vida te dijo, bueno, pues si te hice daño, ya ni modo, ¿no? Ya verás cómo sanar. Probablemente las tienes. A todos puede habernos pasado ya eso.
Pero la única forma de que alguien realmente pueda restaurar una relación con una persona es a través de Cristo. Y fíjate en eso, es a través del cordero o carnero de la expiación. Tú no vas a poder restaurar tu relación con nadie. Si tú has dañado a alguien, tú no vas a poder restaurar tu relación con esa persona que has dañado hasta que tú no estés en Cristo, hasta que tú no le entregues tu vida al Señor, hasta que tú no entiendas que Él es el único que puede transformar. De la misma forma, tú no puedes estar esperando que alguien que te ha dañado restaure algo si no conoce al Señor, si no tiene un Salvador. Pero si tú tienes al Salvador, aprende esto: el Cordero ya ha expiado y ha restituido, ha restaurado. Y si tú todavía no te sientes restaurado en un área, es tiempo de que vayas al Señor y le digas: Señor, tú conoces, esto no me ha sido restituido, esto no me ha sido restaurado. Mi corazón, mi mente, lo que estoy pasando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que fue ensuciado en mi vida, todavía no ha sido limpio. Necesito de tu ayuda. Y el Señor es el que lo restaura. El Señor es quien lo transforma. Acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y hoy va a ser mucho más rápido que la semana pasada, gracias a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Si tú conoces al Señor y hay algo en tu vida que sabes que ha sido dañado, si hay algo en tu vida que sabes que ha sido lastimado, lo primero que tienes que encontrar es que tú has sido comprado por precio y que con tu vida debes de glorificar a Dios con tu cuerpo y tu espíritu. Tú debes de glorificar al Señor porque tú has sido comprado por precio. Ahora, este cordero, que este carnero se va a entregar, y dice en el verso 7 que el sacerdote hará expiación por él, por el que ha prevaricado, por el que ha pecado, ya sea contra Dios o contra el prójimo. Y dice: delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Y regresamos a este punto. Tú y yo solemos ofender. Tú y yo solemos lastimar. Tú y yo solemos hacer las cosas mal. Pero Dios nos llama y Dios nos dice: hay un camino por el cual tú puedes transformar lo que has hecho mal. Hay un camino por el cual puedes restaurar tus relaciones. Probablemente tienes relaciones rotas con tus padres, relaciones rotas con tus hijos, relaciones rotas con tus hermanos, relaciones rotas en tu matrimonio, en tu noviazgo, relaciones rotas en algún momento de tu vida con tus amistades. Y sabes, la única forma de que puedan ser restauradas es a través de Cristo. El apóstol Juan, en su primer carta, en el capítulo 2, fíjate lo que dice, te lo voy a leer. Primer carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Bueno, desde el verso 1, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya hablé de si alguien te ha dañado, pero de todas formas, es bien importante esto. Si alguien te ha dañado, recuerda, Cristo ya pagó el daño y Él puede restaurarte. Él es el único que puede rehacer tu corazón, Él es el único que puede rehacer tu confianza, Él es el único que puede rehacer aquello que otros te quitaron. Y yo creo que todos hemos pasado por algo que nos hayan quitado, por algo que nos duele que nos haya sido quitado. Pero la Biblia nos enseña que Él ya ha pagado. Nosotros podemos ir y entregarle nuestros corazones. Es como un centro de reparación de teléfonos cuando son dañados, ¿no? Y el Señor te dice, tráemelo, yo reparo tu corazón. Tráeme tu mente. Probablemente tú estés pensando, mi mente ha sido dañada, ha sido rota, ha sido transformada, y me acuerdo desde el primer momento en que dañaron mi mente con imágenes. Y podríamos imaginarnos aquellas personas que están en pornografía atadas y decimos, nuestras mentes pudieron haber sido dañadas por imágenes porque alguien nos las mostró, pero el Señor restaura. Lleva tu mente a que restaure tu mente al Señor. Lleva tu corazón que ha sido dañado y que tal vez tú no sabes cómo restaurar, a que el Señor restaure tu corazón. Lleva tus ojos, lleva tus manos, que muchas veces no sabemos cómo hacer bien las cosas porque nos enseñaron a hacerlas mal. Y el Señor puede restaurarlo. Ahí mismo en primer carta de Juan, capítulo 4, en el verso 4, dice, hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tú y yo hemos sido llamados a amarnos unos a otros, a tener cuidado el uno por el otro. Y nosotros hemos recibido la restauración de parte de Dios. Tú y yo ahora podemos ver que Cristo es la ofrenda expiatoria. ¿En qué? ¿Cómo lo podemos ver? Juan en el capítulo 4, verso 9, lo dice así. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, o sea, Cristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser restaurados. En eso se muestra el amor de Dios. El que era el ofendido ha buscado restaurar. Y entonces, en el verso 11 de Juan 4 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese es el 20%. Si Dios me ha amado así, debo de amar también a otros. Debo de cuidar a otros ahora. Yo sé que he dañado, yo sé que he roto, yo sé que he engañado, yo sé que he calumniado, primero a Dios y luego a mi prójimo. Pero si ahora ya lo sé, no es suficiente el saberlo, no es suficiente pensar y decir, sí, ya sé que hice mal.
y burlonamente decir, ¿y ahora qué hago? No puedo hacer nada. Sino es ir a Cristo, pedir que Él nos restaure, que Él restaure a la otra persona, que me dé el privilegio a mí de poder restituir lo que he robado y que yo pueda añadir con mis actos y con mi vida a aquello que va a hacerle bien a mi prójimo para que se pueda cumplir la palabra. ¿Me acompañas ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.